Hola, hola, mi gente bonita que me está escuchando. Un saludo y bendiciones. Estábamos viendo la serie Mi Propósito. Vimos la primera parte que hablamos de un punto bien importante que es entender que fuimos creados a imagen de Dios y con un propósito, con un fin de poder nosotros tener una relación con Dios. Y es bien importante, lo primero que tenemos que entender para dar el primer paso es que tenemos que tener una relación con Dios para poder cumplir nuestro propósito, ya que el Creador es el que lo conoce y Él es el que nos lo va a revelar a nuestro tiempo. Y acuérdense que dentro de el propósito o los propósitos personales, o regularmente tenemos un propósito, o acuérdense que hablamos del corazón con una dirección, con un deseo, o cómo contestamos la pregunta ¿por qué existo? ¿Por qué mi vida está en la tierra? Y la mayoría de personas de alguna forma llevan un propósito y muchas veces ese propósito choca con el de Dios. Sin embargo, cuando estamos con Dios, ese propósito que nosotros teníamos ahora se adhiere para realmente cumplir el propósito de Dios. Pero para eso tenemos que entender que existimos para tener una relación con Dios y nosotros vamos a llegar a cumplir nuestro propósito con Dios, no sin Dios. Con esto pasamos a la segunda parte, que el hombre fue creado a la imagen de Dios y lo menciona 2 veces. Entonces vengan conmigo, vamos a Génesis 1, 26 al 28, vamos a leer los 3, pero nos vamos a enfocar solamente en el 27 para esta segunda parte. Dice Génesis 1, 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Por si había alguna duda, Él los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces nos enfocamos en el punto número 2. Ok, esta parte 2, el diseño original del hombre. Entonces vimos que fue creado a la imagen de Dios, pero en el 27 está diciéndolo por segunda vez 2 veces. Entonces dice el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En el tercer punto, por así decirlo, vuelve a repetir, varón y hembra los creó, que la imagen de Dios está en el hombre y en la mujer. O sea, todo el plan estaba para las 2 personas, por si querían solo incluir al hombre, pues no. Es varón y hembra los creó conforme a la imagen de Dios. Obviamente dice la Biblia que el varón es la imagen de Dios, pero la mujer es la imagen del varón, y en teoría debería ser la misma, ya que la imagen del varón debería ser la de Dios. Sin embargo, esto crea una cadena, pero eso es para otro tema. Entonces, como ya repetí muchas veces, el diseño original del hombre creado a la imagen de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios habló, y existió, es decir, hizo un plan. Él tenía el plan ya creado desde hace mucho, ya pensado. Entonces, lo primero que dijo fue su plan. Pues está hablando con el Espíritu Santo, con Jesús, como lo revela Juan en el Evangelio, ya más adelante, porque en todo el Antiguo Testamento no se menciona directamente. Sin embargo, Jesús les dice a los fariseos y a los líderes espirituales de su nación
que si creían a Moisés, creían en él, porque de él escribió. Entonces sabemos que Moisés escribió de Jesús, pero no directamente, lo hizo en ciertos cuadros y principios, y aquí lo podemos ver de alguna forma, y nos lo confirma Juan en el Evangelio, ¿sale? Entonces tiene un plan, se lo hizo al Espíritu Santo, a Jesús que estaba ahí, vamos a hacerlo igual que nosotros, a espíritu, alma y cuerpo, todo vivo, 3 en 1, que representa, ya lo habíamos dicho, el alma al Padre, el cuerpo al Hijo y el espíritu al Espíritu Santo. Entonces, él hace el plan y lo ejecuta. Sale prácticamente, pues lo menciona varias veces, donde él dijo y fue hecho. Él dijo y creó Dios al hombre, tiempo pasado, imagen de Dios lo creó, tiempo pasado, varón y hembra lo creó. Entonces ya vimos que hizo un plan y lo hizo un hecho. Entonces tenemos la imagen de Dios, y sin salirnos del principio anterior y sumando el que Dios, cuando dice las cosas 2 veces, son bien importantes, son firmes, son cosas que suceden rápidamente. Sale entonces Génesis 41:32 para entender más o menos que esto que está hablando más de una vez o 2 veces o 3 veces es para confirmar algo de una forma definitiva. Génesis 41:32 dice: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerlo. Entonces, algo bien claro que tenemos que entender es que es bien importante que Dios creó al hombre a su imagen. Es tan importante que en el capítulo 1 lo menciona más de 2 veces, y luego 2 veces en una misma segunda mención, y otra vez más por el libro, y por todo el libro vamos a ver varias menciones de esta información por cuadros y cosas físicas que representan espirituales, y lo vamos a ver mucho en el Nuevo Testamento, donde hay que conformarnos a la imagen de Cristo. Entonces este es nuestro objetivo final de nuestro propósito. Sin embargo, para cumplir el propósito de Dios y llegar a ser a la imagen de Jesús, nosotros tenemos que cumplir un propósito que Dios tiene para nosotros de forma personal. Es decir, nuestro plan es un punto en un plan gigante, porque Dios tiene muchos planes que se cumplen muy rápido, otros son a corto plazo pero se tardan un poquito más, y otros son a largo plazo, y otros son plazos muy muy largos que han durado miles de años para nosotros los humanos. Entonces, lo que nosotros debemos aprender para empezar en esto es que no solo debemos hablar y ya. En estos días de estos estudios he hablado con muchas personas y es muy desesperante a veces, muchas veces ha sido muy gracioso, y yo les estoy enseñando algo y me dicen: ya lo sé, pero no lo hago. Entonces dicen y no hacen. Muchas veces, en estos días me lo han dicho varias veces, y me dicen muchas personas, no nomás una, no nomás dos, son más de 15 personas que he hablado en un solo día, y me dicen prácticamente esto de que sí, ya lo sé, ¿y por qué no lo haces? Y no hay una excusa válida, simplemente tratan de excusarse, como es que los hijos, y soy mamá soltera y luchona y esto y el otro, y es que mucho trabajo, unos hombres, es que mucho trabajo, y sí, todo eso es cierto, es lo que acaban de decir, pero no hay una excusa válida para saber qué hacer y no hacer nada. Tenemos un gran problema si sabes qué hacer y no haces nada. Sale entonces, otra persona me dijo: yo soy humilde, yo reconozco que le he regado, reconozco mis errores, he hecho estas cosas y
Y yo le digo, pero de nada sirve que sepas, porque sigues haciendo lo mismo y no haces nada por cambiar. Es muy, muy gracioso porque quieren justificarse como, sí soy buena persona porque soy humilde y reconozco mi error. Pero no puedes justificar que sabes lo que estás haciendo mal y no lo cambias, no haces nada. Ese es el punto, no haces nada sabiendo qué hacer y sabiendo que estás mal, sigues haciendo lo malo, y lo peor es que no haces nada por cambiarlo, no te esfuerzas por hacer un plan, no te esfuerzas nada. Entonces es como si no supieras nada, o es muy mal que sepas lo que haces mal y no hagas nada, porque al fin de cuentas las cosas siguen igual. Y dicen mucho la frase de que el tiempo arregla, el tiempo sana, el tiempo cambia las cosas. Y la cosa es que no. Es actuar diferente, es que tenemos resultados diferentes. Actuar de la misma forma en tanto tiempo te lleva a los resultados iguales por ese mismo tiempo, porque el tiempo no va a hacer que cambie nada, al contrario, el tiempo va a hacer que lo que estabas haciendo mal lo hagas más y más. Y vemos un principio aquí, y está en contexto. El contexto es bien claro. Dios está diciendo la importancia de tener una relación con Él, y eso nos va a llevar a caminar al propósito, y caminar al propósito nos lleva muchas veces a tener que ser transformados por la palabra de Dios, a tener que cambiar el corazón, la mente, nuestras acciones, porque no hay otra forma de seguir caminando. Es lo contrario de lo que dicen, es que yo no tengo tiempo. Si tienes tiempo, pues estás dejando el tiempo para hacer lo malo, cuando debas usar ese tiempo para hacer lo que es correcto y tener una relación con Dios, lo que te lleva a dar pasos y pasos, y no te deja tiempo de hacer lo que es incorrecto, que estabas haciendo, que está mal, y por eso tu tiempo sigue igual y nada cambia. Entonces tenemos algo bien poderoso. Es bien importante tener una relación con Dios, porque eso nos lleva a conformarnos a su imagen. Es decir, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, recibimos otra vez la imagen en nosotros mismos. Eso no quiere decir que nuestra imagen del pecador caído ya murió. En otras palabras, tenemos las dos esencias en nuestra vida. En nuestro ser hay la carne caída, dada al pecado, y el Espíritu de Dios divino, glorioso, esa naturaleza divina de Dios en nosotros mismos, y siempre van a estar de golpes, es decir, siempre van a estar chocando, siempre está una ganándole a la otra. Entonces, si no tenemos una relación con Dios, nunca vamos a alimentar el Espíritu, pero vamos a alimentar la carne, porque es muy fácil salir a la calle y alimentar la carne. Simplemente ver la tele, abrir el Facebook, de alguna forma te va a dar cosas materiales, cosas que desear, cosas físicas, cosas que son de segundo valor en la verdadera vida real. Hay muchas cosas que son importantes y son realmente importantes, y otras que es lo mismo, pero mucho más caro, y deseamos más esas cosas porque son caras o porque traen marca. Por ejemplo, un celular, todos quieren un iPhone que vale muy caro. Por ejemplo, uno nuevo de lo máximo vale como 35,000 pesos, y un celular que puede darte el mismo rendimiento y mejor puede costarse desde 16,000. Y dices, no, pero es que esto es la marca. Y sí, es una marca y es bonito tener, y no tiene nada de malo. El problema es cuando tu enfoque completo está en lo material, y es bien importante ver eso, ya que Dios nos trae todo eso cuando estamos en una relación con Él, bien, echándole ganas, cumpliendo el propósito, se abren puertas, trae mucha bendición. Sin embargo, aterrizando un poco esto más, vemos que hay cierto tipo de personas que son muy buenas para imaginar y soñar, y otras para esos ideales, esos sueños, plantearlos en planes. Sin embargo, llegan hasta ahí. Pero también hay otras que realmente se enfocan en cumplir sus planes, sus metas. Entonces, para Dios,
solamente hay dos personas. Y esto es para hombres, mujeres y niños, viejos, de todo. Para Dios existen solo dos personas. Las personas que cumplen el propósito que Él tiene para su vida y la que no. No más. ¿Por qué? Porque hay gente que le ha dado mucho éxito antes las personas, sin embargo por dentro están hechos un desastre y no tienen éxito, aunque para las personas pobres lo ven como exitoso, ya que han llegado a niveles de tener mucho cosas materiales, riquezas, etcétera, y realmente en aquellos que han llegado ahí saben o entienden que se les acaba la esperanza, ya que lo único que tienen es cosas materiales y sienten ese hueco, ese vacío, y gente cae en depresión y está demasiado lastimada por cosas que ellos creían que iban a alcanzar y realmente se sienten peor de vacíos porque no cumplen el verdadero propósito para su vida. ¿Por qué? Porque no tienen esa relación con Dios y tienen mucho éxito en muchas áreas, pero no en la más importante, y por lo tanto su corazón tiende a estar vacío. Entonces, en el mundo de hoy hay gente que no acaba sus metas y les llaman mediocre. Para mí se oye como una persona con media fe, solo cree a medias, y tiene que ver, no sé qué significa mediocre exactamente, si viene de esas raíces, pero para mí tiene ese sabor mediocre, es un mediocre. Eso me hace reír, no sé si es algo que sí tiene que ver o no, pero pareciera que sí, y realmente con Dios sí, porque las personas que no tienen fe con Dios realmente siempre o muchas veces tienden a quedarse a medias. Y está tremendo delante de Dios, es algo bien diferente y es más delicado. Yo creo que todo esto realmente está conectado, porque leamos en la Biblia que nos da unas claves para entender cómo realmente dejar de ser mediocre y ser exitoso delante de Dios, no delante del mundo, de los hombres y las cosas materiales, porque realmente ese es el punto. El éxito prácticamente ellos los están valorando conforme a lo que has ganado, lo que tienes, o el puesto, o el dinero, etcétera. Entonces Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hablando del mundo espiritual, el mundo del mundo no espiritual, del mundo y con el enfoque completamente secular y enfocándonos al tema de las emociones. Aquí nos da la causa raíz de la inconstancia: ser de doble ánimo. Ya no se oye la frase es bien bipolar como hace como 5 o 10 años. Escuchaba cómo le echaban alguna carrilla o alguna forma de escribir a una persona, decía es bien bipolar porque en unos segundos está bien feliz y al otro segundo explota y ya está todo volátil, y eso es como ya se transformó, ya está Hulk por cualquier cosita y en un ratito está bien y en otro ratito ya es otro, y así no, pero realmente no es bipolar, no es un problema psicológico, es realmente, un poco de problemas, pero más en la volatilidad de las emociones por un corazón que no tiene constancia, que es inestable, que es un corazón que es movido por las circunstancias que lo rodean. Entonces, veamos más de este tipo del corazón que Dios habla en la Biblia, y esto es tremendísimo. Y vamos a Josué 2, del 9 al 11, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es bien claro cómo nos muestra
cómo están derrotados mucho antes de ir a la guerra. ¿Por qué? Porque sus corazones, sus emociones están desfallecidas, es decir, un corazón derrotado igual a un corazón desfallecido. Solo con la noticia de que el pueblo de Dios iba a esta tierra a destruirla, ya estaban temblando, destruidos. Sí, o sea, nos muestra claro ese corazón que se basa o es dirigido por las emociones. Con todo esto podemos entender un principio: las guerras se ganan en el corazón antes de comenzarlas, o se pierden también cuando el corazón es inconstante. Y quiero que sepas que mucha gente que ha llegado a grandes puestos y que tiene mucha riqueza no significa que tiene un éxito real o completo como Dios quiere. Estas personas pueden tener mucho y cuando llegan a su habitación y ven que después del trabajo y llegan a sus casas llenas de todo bien material, lo que es bonito, no tiene de malo eso, se sientan ese es el problema, se sienten tan vacías y derrotadas emocionalmente porque no han alcanzado el verdadero éxito con Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con Dios, porque no están caminando a conformarse más a su semejanza, porque no pasan tiempo con Dios, ni le conocen, y muchos ni siquiera tienen idea o no lo tienen en mente de Dios. Incluso hay gente que cree que no existe y otros creen que sí existe, pero prefieren ir con el poder del diablo a poder cumplir a poder cumplir sus metas, ¿no? Pero emocionalmente pues están muy, muy derrotados. Y mucha gente con mucho dinero realmente lo ha dicho. Esto es común. No tienen esperanza porque han llegado al punto que tienen todo lo que quieren, cosas materiales, mucho poder para adquirir lo que ellos quieran, y no los llenan. Sin embargo, los pobres que no tienen nada tienen la esperanza de que de alguna forma algún día pueda acercar más a esas vidas con riqueza, y luchan mucho por fe, por esperanza, y eso es lo que rompe la mediocridad. Creer que van a estar mejor, creer que van a llegar a una mejor posición, y lo alcanzan, pero ya lo dijimos, eso no te da el éxito con Dios. ¿Por qué? Porque no se puede estar sin Dios para alcanzar tu propósito. Esa esperanza pues les da un respiro, ilusión para creer, para tener esa fe en ello, de que tendré más dinero, seré más feliz con estas riquezas, teniendo esto que han alcanzado los ricos, ¿no? Pero también, como el pobre que no tiene éxito verdadero en su vida, o que no está caminando para cumplir su propósito, es lo mismo. Es decir, el rico que no tiene a Dios es igual al pobre que no tiene a Dios. No tienen el éxito con Dios. Y pues, ¿cómo van a cumplir su propósito? Pues no se puede caminar a tu propósito completamente, o más bien el propósito que Dios diseñó para tu vida completamente, si no tienes esa relación. Entonces, con esto y sin salirnos del contexto y girando el énfasis en el propósito, veamos cómo dejar de ser un inconstante en todos nuestros caminos. Y les digo, está todo conectado. Vamos a Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiaos las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Entonces no hay más, hay que acercarse a Dios y limpiarse. Entonces, ¿cómo nos limpiamos? Bueno, lo vemos en Juan 1, Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, que muchos creyentes no lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces, ya después de tener este sentido, lo primero que hay que hacer es acercarnos a Dios y limpiarlo, quitarnos esos ídolos. Entonces, después de eso, de realmente tener una relación con Dios, que ya quitamos los ídolos, tener una relación con Dios, estando cada vez más cerca de Él, y podemos ver lo siguiente. Salmos 7:29 dice: mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre.
Entonces es bien importante estar pegado a Dios cada vez más, porque como ya vimos, hay que limpiarnos. Y esto es constante, limpiarnos porque podemos retroceder y volver a ese deseo de cumplir nuestro propósito solamente sin Dios. Enfocado en nuestro propósito sin el propósito de Dios en nuestra vida. Pero es bien normal, sobre todo cuando desfallecemos, cuando nos está yendo bien, pues es mucho más fácil porque sientes a Dios y es una conexión hermosa. Sin embargo, después de las pruebas ya empieza a cambiar un poco la cosa. Cuando desfallece nuestro corazón, que es normal en este mundo donde vivimos tan acelerados con tanto aquí, tanto por allá, engaños y hay mucho dolor y muchos ataques de Satanás, pues se puede venir todo abajo y es algo bien importante estar fortaleciéndonos en Dios. Y vamos a ver un ejemplo que para mí es impresionante. 1 Samuel 36 y 7 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, ya que otro pueblo había hecho una incursión y se le había robado todo lo que tenían, todo, incluyendo hijos, hijas, esposas, todo. Pero fíjense lo que dice: más David se fortaleció en Jehová, dijo David al sacerdote Agatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar se le acercó el efod y consultó a Dios para ver si los podía alcanzar, y Dios le contestó que sí, que fuera. Y David fue, hicieron una respuesta rápida en acción para recuperar todo lo que habían perdido. El punto es, habían perdido todo. El pueblo en amargura iba a matar a David a pedradas, y él estaba en angustia terrible. Imagínense el dolor que tenía porque él también le robaron todo, más el pueblo se le estaba echando encima para matarlo, y él, sin perder el control, con un corazón desfallecido, se fortaleció en Dios. Ahí está el escudo de la fe. Todo está bien, es más fácil creer. Si viene todo bien mal, al punto de que estoy viendo la cara de la muerte, me fortalezco en Dios y voy por la victoria. Entonces recuperó todo David: hijos, hijas, esposa, ganado, ropa, comida, todo el botín de guerra que habían derrotado a estos amalecitas. Como David, de estar en el borde de la muerte, con la angustia, con el dolor, con la pérdida, en su máxima debilidad, se fortalece en Dios, corre a Dios para salvación, consulta para poder alcanzarlos, lo cual hace y vence de estar del punto más bajo, otra vez de estar en victoria con Dios. Así que solo con Dios dejamos de ser doble ánimo e inconstantes para cumplir el propósito de nuestras vidas. Entendamos que Dios quiere que seamos como Él, con Él. Es el punto importante, es con Él. Tu propósito que Él te diseñó lo vas a cumplir con Él. Si tú lo dejas a Él, te va a empezar a perder. Entonces, si somos de doble ánimo, hay que ir con Él para que nos limpie nuestro corazón, estar a cuentas con Él, limpiarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros ídolos, acercarnos a tener una verdadera relación en amor con Él, para conocerlos, para pasar tiempo con Él, para entonces buscar ser más como Él. Esto es solo leer por acercarte a Él para ser como Él. Dios, te pido realmente que nos enseñes a vivir esto, a todas estas personas que nos están escuchando, principalmente a mí. ¿Por qué? Porque es lo más importante. Acercarte a tu propósito tiene que tener la dirección de ser más como Dios, como Jesús. Entonces, teniendo este sentir, es como vamos a avanzar. Este sentir es con todo el corazón buscarle, ser más como Él, porque no podemos ser constantes sin Él. Y no podemos cumplir nuestro propósito siendo inconstantes. Al final de cuentas, la raíz del doble ánimo es la falta de Dios. Él es quien nos revela nuestro propósito y nos forma para poder cumplirlo, y nos da el sentir para hacer un solo sentir, de hombres de un solo sentir, hombres con un corazón firme,
sin mediocridad, sin doble ánimos, un sentido, ser como Dios, cumplir mi propósito y enfocarte, si ya sabes, en ese propósito, enfocarte en ese punto aún en medio del dolor. Y aquí quedamos en la parte 2, continúa en la parte 3, así que espero que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida como lo es para mi vida. Amén.